Bueno, ¿alguna de ustedes tuvo la oportunidad de leer la lectura de Eber Betanzos o andan un poco atareados por esto de los problemas prototípicos y actividades? ¿Alguien pudo leerla? De mi parte, profesor, ando atareada. De verdad que ya andamos así como loquitas, pero ahorita estoy aquí con el libro, No hay dando una problema, repasada. no hay problema. Solo pregunto si alguien tuvo la oportunidad de leer algo o no. No, aún no, profe. Bueno, De esta... Ever todavía no, yo sigo con Leonor Figueroa Jacome. Ok. Bueno, entonces vamos a platicar de esta sexta y última lectura. Es una lectura muy corta. El autor es un señor que se llama Eber Omar Betanzos Torres, que también fue por ahí consejero de algunos organismos internacionales por parte de la protección a los derechos humanos y se aboca mucho al tema de la educación. Creo que el tema de la educación para efectos nuestros es la culminación de todos los temas que podemos ver a nivel ético y deontológico. ¿Y por qué la educación? Hablar de ética y deontología, ¿por qué nos lleva hacia la educación? Porque estamos hablando de la formación del ser humano. Por eso empezamos hablando de filosofía. Y hablar de la formación del ser humano nos lleva a concluir que desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo nos estamos formando constantemente. Aquellos que en mayor, menor o mediana medida estudiamos para ser docentes o pedagogos en cierto punto, en estas cátedras que nos dan de pedagogía nos hacen entender que la educación está en todos lados, muchachos. La educación está desde que nosotros abrimos los ojos al nacer. Todo es educación en esta vida, solamente que a través de las ciencias pedagógicas le hemos dado un enfoque científico, porque la pedagogía nos ayuda a entender qué es esa parte educativa, qué es la educación y de qué manera o de qué diversas maneras podemos entenderlo. Me explico. Cuando ustedes nacen, desde que todos nacemos, porque todos hemos nacido, no nada más ustedes, y abren sus ojitos, que todavía no pueden ver sino hasta los 2 meses, ustedes ya están aprendiendo algo. Cuando ustedes aprenden a respirar, cuando nos dan esa nalgada a los médicos para que podamos respirar y podamos llorar, desde ese momento aprendemos algo, aprendemos a respirar, aprendemos a sobrevivir en este mundo. Aprendemos a llevarlo, aprendemos a comer, aprendemos a escuchar, a rodearnos, e incluso con esos llantos frecuentes, entendemos y aprendemos que nuestros papás van a ir con nosotros y nos van a dar lo que nosotros queramos, llámese leche o cariño. Así es como empieza justamente esta parte de la enseñanza. Esto se vuelve más complejo, evidentemente. De aquí podemos entender que hay educación interna y hay educación externa. Hay educación interna y podemos hablar de esta educación interna desde el punto de vista familiar. Vamos a hablar de estos núcleos familiares, de estos núcleos sociales, que antes de atender a la educación académica, antes de ingresar a la escuela, al instituto propiamente, nos enseñan cómo convivir, cómo ser, cómo estar, cómo comer, nuestras cuestiones básicas, esenciales, y solo cuando tenemos la edad suficiente y estamos preparados para acudir a alguna academia en alguna medida, entonces ya tenemos una instrucción, aquí lo voy a poner, entonces ya tenemos una instrucción externa o secundaria. De tal manera que la instrucción primaria es aquella que vamos a obtener justamente desde el núcleo familiar y la instrucción secundaria es aquella que vamos a tener ya propiamente en la academia y se habla de una educación sistematizada. Yo estoy hablando de la educación en términos generales porque nos vamos a abocar justamente a la educación del abogado o del criminólogo. Y olvidé decirlo, si tienen dudas, con toda confianza me interrumpen, creo que aquí sí hay manita, o si no, me lo hacen saber y no pasa absolutamente nada. De eso se trata, ¿ok? Va pasando el tiempo, va evolucionando nuestro desarrollo y eso es justamente lo que hay que entender. Nosotros como individuos primero necesitamos ser objeto de análisis, por eso empezamos hablando de filosofía, hablando de los seres humanos como individuos. Por ahí citamos, o podemos citar a Boeccio, porque creo que eso no se los comenté en clase. Somos una sustancia individual caracterizada por la razón. También lo decía el propio Boeccio. Somos seres de naturaleza individual caracterizados por la razón.
Eso es lo que nos diferencia, ya también lo habíamos comentado, del resto de los animales. Somos animales racionales y además somos animales que estamos en un constante perfeccionamiento. Este perfeccionamiento solamente lo vamos a adquirir a través de la educación. Esta lectura que propone Eber Betanzos se llama La estructura educanda de la persona y la deontología jurídica. ¿Y por qué tiene este apellido y este nombre? ¿Qué es la estructura educanda? Podemos entender por esta famosa estructura educanda. La famosa estructura educanda es la manera, es el código, es la forma, es el sistema de conocimientos adquiridos que yo de manera individual o que un individuo concreto tiene. Todos nosotros tenemos un código educativo dentro de nosotros mismos, claro que sí, todos tenemos una educación, un semblante, un recorrido cultural y académico bien distinto. Yo tengo una educación, Karen tiene otra educación, Rosy tiene otra educación, Katia tiene otra educación, cada uno de nosotros se caracteriza por un cúmulo de vivencias, un cúmulo de aprendizajes buenos, malos, significativos o no significativos que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas. Y eso es lo que nos hace definirnos como individuos. Individuos. ¿Okay? En su casa, ustedes han tenido pues, ciertas reglas, sus padres, sus abuelos, con quien vivan, se han encargado de inculcarles ciertas normas que desde su punto de vista son importantes. Cuando ustedes alcanzaron cierta edad, ustedes ya estaban en posibilidad de diseñar sus propias normas éticas o de diseñar su propia cosmología o cosmogonía, su propia visión del mundo. Fíjense por qué hablamos de filosofía al principio. ¿Cuál es su visión de ver del mundo? Al principio del curso hablábamos cuál era la visión de ver del mundo desde el punto de vista de estos filósofos griegos. Hablábamos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Esa es la visión que ellos tenían en su momento del mundo. Ahora ya avanzamos lo suficiente, les puedo preguntar cuál es su cosmología, cuál es su manera de ver el mundo. Perdón, Rosy, ¿tienes algún tema? No, disculpa, se activó. Ah, no te preocupes. Ok. Bueno, entonces va a ser importante que ustedes se identifiquen, que ustedes se conozcan a sí mismos, que ustedes sepan justamente cuál es o cómo está constituido ese bagaje educativo que tienen. ¿Qué tienen de casa? Y además, después de casa, ¿dónde estudiaron ustedes su educación preescolar? ¿Dónde estudiaron su educación primaria? ¿Dónde estudiaron su educación secundaria, su bachillerato? Y bueno, la universidad, aquí estamos. Esto los ha definido como personas. Estos conocimientos y pues todas las ramas que ustedes han elegido, la gente con la cual ustedes han convivido. Educar, muchachos. ¿Qué significa educar? Los grandes pedagogos han concluido que la palabra educación viene del latín educatio. Educatio, que justamente viene del latín educationis o educatio, educationis, que significa conducir, significa guiar, significa sacar, extraer. Si ustedes están en la cuenta, ¿a qué les suena esto? Nos suena este contenido socrático que hemos estado platicando desde el inicio del curso. Lo que hacemos los educadores entonces es extraer lo mejor de ustedes, es darles una guía, es darles un parámetro, guiarlos por el camino adecuado. Si ustedes quieren ser criminólogos o si quieren ser abogados, será entonces nuestra labor como docentes en un momento dado, pues guiarlos en un camino. Dame un segundo, por favor, jóvenes.
Listo, una disculpa, jóvenes, perdón. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda referente a esto, a esta etimología o el concepto de educación? ¿Cómo van? ¿Van bien? Sin duda, profesor. Ok. Bueno, entonces, esto es lo que nos Profesor, hace. disculpe, Sí, va muy de la mano de la otra lectura, ¿no? De José Alberto Cavalleri. sí, desde luego. Todas estas lecturas, las últimas, la de Pedro Cavalleri, la de Rolando Lacé Cañas y esta de Eber Betanzos, van totalmente de la mano. Les comentaba que son lecturas que escogí específicamente para ustedes porque además tienen un contenido estrictamente deontológico. Así es. Hay otras que Sí, porque aquí resumimos. cree que habla, por ejemplo, del abogado, que Es dice correcto. que, bueno, cómo lo han abandonado para cuando salen, se reciben los estudiantes y no, y tienen mucho teoría, más no tienen mucha práctica, ¿no? Claro. Ujú. Así es, sí es correcto. De hecho, o sea, había otro cúmulo de lecturas referente a los abogados de empresa, a la corporación, a otro tipo de ramas, pero como ahorita nos estamos abocando un poco más al contenido ético y deontológico, pues justamente son estas las que les escogí, pero sí, en efecto, van de la mano, qué buena observación, ¿ok? Bueno, entonces, para que todo esto valga la pena, esto de la educación, nosotros entonces les comentaba que como docentes hacemos este rol, es importante el rol que hacemos, porque el rol que hacemos es justamente el de guía, el de justamente un vector que los conduce a ustedes hacia el objetivo deseado, que en este caso es aquí el conocimiento en materia jurídica y criminológica. Ustedes están recibiendo una formación, una instrucción académica para ser abogados y criminólogos, y esa es justamente la labor que nosotros tenemos encomendada. ¿Quieres ser abogado y criminólogo? Pues tendrás que aprender de uno para que te enseñe justamente cuáles son los conocimientos esenciales. Como profesionales, entonces, tenemos objetos de estudio de nuestras disciplinas concretas, pero eso no es todo. Debemos aprender a ejercer como buenos profesionistas. La educación no nada más significa aprendernos las tablas básicas de nuestras profesiones, que ya es donde viene el contenido concreto de la lectura de Eber Betanzos. La educación consiste entonces en el buen ejercer, que es de lo que se trata esta materia. ¿En qué consiste el buen ejercicio de la profesión? Ustedes como abogados, los jueces como abogados, los notarios, los servidores públicos, cualquier tipo de postulante, pueden ejercer conforme a derecho aparentemente sus profesiones y sin ningún problema. Pueden decir que ejercen el derecho conforme a la norma, aunque dentro de ustedes tal vez sepan que no es así. Ejemplo, el juez o el Ministerio Público que admiten cierto dinerito por sacar un asunto de manera inmediata y entonces dictan una sentencia a los juzgadores aparentemente fundada y motivada, cuando que en el fondo saben que le dieron la razón al actor o al demandado o al reo o a quien sea, justamente porque recibieron una gratificación económica. Entonces, esto es un ejercicio profesional disfrazado de legalidad, pero ético y deontológicamente incorrecto, sin contenido ético y deontológico. Podemos engañar al mundo diciéndoles que la sentencia está fundada y motivada, pero dentro de nosotros mismos sabemos que no es así. A nosotros no nos podemos engañar. Entonces, es lo que nos comenta Eber Betanzos. La educación tiene un contenido individual y el contenido individual de la educación es el contenido ético. Eso sí lo voy a poner aquí. Contenido individual es igual a contenido ético. El contenido ético significa, como ya lo habíamos comentado, lo bueno y lo malo para nosotros. Y un contenido moral de nuestra educación. El contenido moral atiende a las necesidades sociales, a las necesidades entonces de la población en general. Yo voy a ser un funcionario que se va a encargar de impartir justicia y de esta manera voy a ser útil a la sociedad. Voy a distribuir justicia. Y entonces, como profesionista, yo sé que me tengo que basar en el derecho y que debo ser incorruptible. Y si recibo dinero, entonces ya me corrompí. Pero ¿quién se va a enterar? Ese es el problema. Este tipo de decisiones no tienen contenido ético. Les comentaba entonces que la deontología, de manera concreta,
Se refiere entonces al tratado de los deberes. Y lo vamos a asociar entonces con el mundo del deber ser. ¿Ok? Con el mundo del deber ser. ¿Cómo debería de actuar un abogado? ¿Cómo debería de actuar un juzgador? Y para eso existen códigos y para eso existen declaraciones, como la de Copán, que en sus trabajos estaba viendo que sí me señalaron en algunas grabaciones, está muy bien, me da gusto que se les haya quedado grabado esto. Y el chiste de todo esto, entonces, es que ustedes toda su vida se van a preparar para un objetivo. ¿Cuál es el verdadero sentido, muchachos, muchachas, de sus vidas y de sus profesiones? Eso es lo que ustedes tienen que plantearse con lo que se les comente en esta materia. Como seres individuales, racionales, ustedes de manera personal tienen características muy diferentes los unos de los otros. Ustedes necesitan fijar claramente objetivos, objetivos individuales. Y estos objetivos individuales posteriormente van a servirnos a nivel social. ¿Qué necesitó pasar en sus casas para que ustedes escogieran estudiar Derecho y Criminología? ¿Por qué quieren aportar en ese campo a nuestra sociedad? Eso atiende a diversas razones. La educación, para que una persona reciba un determinado tipo de educación, tiene que atender a diversos tipos de factores. Puede haber factores biológicos, factores personales, factores culturales, incluso factores de salud, lenguaje. El lenguaje puede ser incluso un obstáculo claramente marcado para recibir una educación adecuada. Si ustedes no entienden el idioma o la terminología adecuada de la ciencia o disciplina que están estudiando, pues no van a entender absolutamente nada. Son códigos que ustedes tienen que aprender. Cuando ustedes estudian derecho, yo lo primero que les sugiero es que tengan en la mano un diccionario jurídico, no cualquier diccionario, un diccionario de términos jurídicos. Van a manejar otro lenguaje. Lo primero que tienen que hacer es familiarizarse. Y es ahí donde nosotros como docentes a veces hemos errado, con los planes de estudio, con las currículas. Fíjense entonces que antes, en tiempos remotos, supongo que algunas universidades todavía lo hacen, tenían una materia que se llamaba lexicología jurídica. Lexicología jurídica. Esta lexicología jurídica nos enseñaba concretamente cuáles eran los términos o las palabras concretas, cuál era la manera correcta de hablar desde el punto de vista legal aquí en México. Por eso les comentaba en alguna ocasión que no se dice procesal, se dice procedimental. Si yo les hablo de derecho objetivo, de derecho subjetivo, de derecho positivo, de derecho vigente, ¿ja? Todo ese tipo de lenguaje, ustedes lo tendrían que entender. Si yo les hablo de sobreseimiento, si les digo la palabra heterocomposición, autocomposición, pues acción incluso, la palabra acción tiene muchos significados en derecho. Un abogado, cuando le digan acción, cuando escucha la palabra acción, no va a entender ni remotamente lo mismo que lo que un profesionista distinto a las leyes puede entender. Una acción, desde el punto de vista legal, pues nos podemos referir a la materia mercantil, a la materia procedimental. Entonces, manejamos un lenguaje. Ese lenguaje, incluso para nosotros, como parte de este sistema jurídico, puede representar un obstáculo si no lo enseñamos adecuadamente a los alumnos desde el principio. Y esto es de introducción, naturalmente. Pues van a llegar a semestres ulteriores y van a tener muchos problemas. Justamente por eso, a veces ciertas disciplinas no nos gustan, porque no las entendemos, porque no nos la enseñan bien. Y además, el docente debe ser muy cuidadoso, no en cuanto a motivarlos, pero sí en cuanto a estimularlos. Nuestra labor también saberlos estimular adecuadamente, para que ustedes persigan, sus objetivos. Por eso hay símbolos. Todos los seres humanos, y eso también lo maneja la lectura de Eber Betanzos, nos manejamos o trabajamos con base en mitos y símbolos. ¿Qué significado tiene un dije para ustedes, para mí? Una cadena,
qué significado tiene un anillo, qué significado tiene una melodía, qué significado tiene el que ustedes estén estudiando en este momento esta carrera. Todo tiene un significado muy concreto. Y si ustedes entonces tienen claro un objetivo y pueden entender cuáles son sus móviles o cuáles son los motivos que los indujeron a estar aquí, pues entonces alcanzar su objetivo va a ser un poquito más o un mucho más fácil. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O todo va bien? Yo creo que vamos bien, profesor. Ok. Entonces, otro de los objetivos justamente de la educación que nosotros adquirimos es trabajar en nuestra evolución. Hablar de la evolución justamente del ser humano es hablar de perfeccionamiento. Como lo comenta el propio Boeccio, y lo vuelvo a citar, el ser humano es una substancia individual de naturaleza racional, que además tiende a ser perfectible. Nosotros tendemos hacia el perfeccionamiento. Y solamente vamos a poder alcanzar ese perfeccionamiento buscando la felicidad. Y la felicidad la vamos a descifrar, la vamos a constreñir con base en nuestros propios símbolos, cómo está constituida su estructura educanda, su bagaje educativo. Todos tenemos una estructura educanda diferente y a mí me están permitiendo ser parte de ello. Es un orgullo, es un honor, qué bueno, ser parte de su formación académica, ser parte de su estructura educanda, porque la academia solamente es una parte de, la escuela solamente es una parte de su estructura educanda. Hablar de la estructura educanda, entonces, significa todo ese conjunto de elementos que han aprendido desde su nacimiento hasta ahorita, lo que los ha llevado a ser quienes son. Por eso es tan importante el tema de la educación. Y entonces, esta estructura educanda está constituida justamente por factores internos y externos, primarios y secundarios, por factores biológicos, por factores culturales, por sus amigos, por sus jefes inmediatos, justamente por las decisiones que han tomado, por el ambiente en el cual se desenvuelven, por sus buenas vivencias, por sus malas vivencias. También ustedes han aprendido de ello. Ustedes han tenido momentos felices y han aprendido de ello, han aprendido a divertirse. Y también han tenido momentos difíciles y momentos tristes, porque es parte de la vida. Y eso también les contribuye y eso también forma parte, consolida su propia estructura educanda. Las cosas o los momentos o los acontecimientos más difíciles, de pronto si logramos descifrarlos, son los que nos ayudan en mayor medida a constituir esta famosa estructura educanda. Y se dice entonces que la estructura educanda es un proceso antropogénico. Esta es una palabrita nueva que me gustaría que hoy entendieran de qué se trata. Seguramente nadie la ha escuchado. ¿O alguien ha escuchado la palabra antropogénica? Yo no. No. Ok. ¿A qué les suena? Recuerden ustedes que antropos viene del griego antropos, que significa hombre, ¿ok? Y génico, que viene de Génesis, Génesis significa nacimiento, el principio. En pocas palabras, etimológicamente esta palabra significa de dónde nace o de dónde se genera el hombre. Aquí lo vamos a anotar, de dónde nace o de dónde se genera el hombre. En pocas palabras, bueno, al decir hombre, obviamente nos estamos refiriendo a hombres y mujeres, como género humano, ¿ok? ¿Cómo se estructura, cómo se crea, cómo se desarrolla los seres humanos? ¿Qué necesitamos hacer para que la fábrica de individuos socialmente útiles estén listos y salgan a ser útiles en esta sociedad? Tenemos que educarnos desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista matrimonial, como hijos, desde el punto de vista ecológico, hay que cuidar nuestro medio ambiente, desde el punto de vista político y democrático. Por eso las primeras lecturas, como la del propio Mariano Azuela, hablaban de una estructura educanda, si así lo podemos llamar, desde el punto de vista democrático o jurídico.
Esto quiere decir que nos estamos educando para hacer bien las cosas en este país que es de todos nosotros, para nosotros y para los nuestros. Esa es una educación desde el punto de vista político. ¿Qué tengo que hacer para ser un buen ciudadano y para que yo y los míos estemos bien? Para que yo pertenezca en un estado de bondad o en un estado de semiperfección, aquí en un país donde digo que es mi hogar. ¿Qué tengo que hacer para ser el mejor individuo en mi familia, con mis padres, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres? ¿Qué tengo que hacer para ello? ¿Qué tengo que hacer para ser el mejor trabajador? A lo mejor empleado, a lo mejor socio, lo que quiera que sean, si tienen un trabajo, son de esos bendecidos en esta ciudad, porque hay muchas personas que no lo tienen. Entonces hay que ser lo mejor que podamos ser, y eso se refiere justamente a este proceso antropogénico. ¿Qué tuvieron que atravesar? ¿Cómo se construyeron ustedes? A eso se refiere la palabra antropogénico. ¿Cómo se generaron? ¿Cómo se estructuraron? ¿Cómo se crearon? ¿De dónde emanaron? ¿De dónde provienen? ¿De dónde venimos todos? ¿Cómo se generó? ¿Cómo se estructuró esa estructura educanda de la que tanto estamos comentando? Solamente ustedes tienen esa respuesta. Podría comentarles, podría preguntarles, pero ustedes son los que la tienen. Esto nos lleva a concluir entonces que la estructura educanda es compleja, naturalmente. Y es compleja no porque sea difícil, que sí lo es de hecho, pero es compleja porque está compuesta por diversos componentes. Nuestra educación, que es lo que les estoy tratando de decir, nuestra educación está compuesta por diversos elementos, por el elemento cultural, por el elemento familiar, por el elemento político, por el elemento ambiental o ecológico, ¿ok? Esto es lo que hace complejo este contenido educativo. Además, esta estructura educanda es dinámica. ¿Por qué? Porque nunca, y eso entiéndalo, muchachas y muchachos, nunca terminamos de aprender, siempre vamos a aprender, es un constante proceso, se los he comentado el día de hoy, desde que nacemos hasta que morimos, aprendemos, porque eso es lo último que vamos a aprender, a morir. Eso es lo último que vamos a aprender en esta vida. Nadie sabe morir y por eso tenemos miedo a ello. Ahora, ustedes ya saben escribir, ustedes ya saben leer, ustedes saben comer, ustedes saben convivir, saben platicar, han aprendido a pelearse, han aprendido a contentarse, han aprendido muchas cosas. Y en la medida en que ustedes van aprendiendo, se van generando, se van creando, y entonces su comportamiento y su individualidad se va modificando. Se los comenté en algún momento. El derecho sí es una ciencia porque tiene objeto de estudio, y ese objeto de estudio es el comportamiento del hombre en sociedad. Da la casualidad de que ese comportamiento es dinámico porque cambia momento a momento. ¿Y por qué cambia? Justamente por ello, atendiendo naturalmente a los sentimientos que tenemos y atendiendo a lo que vamos aprendiendo todos los días. Todos los días nos estamos construyendo nosotros mismos. Por eso es dinámico el proceso, la estructura educanda, porque todos los días aprendemos y modificamos, nosotros mismos nos modificamos, modificamos nuestra individualidad. Ustedes ya no son los mismos que los que eran ayer. Algo aprendieron ayer que hoy ya saben y que antier no sabían. Eso los hace ser nuevos individuos. Y a veces los cambios son tan chiquitos y son tan insignificantes que no nos damos cuenta de ello. Y de repente vemos a una persona que hace, no sé, tal vez 1 año, 2 años no veíamos y nos dicen que cambiado o qué cambiada estás. Y eso es justamente por ello. Porque nosotros no nos damos cuenta, aprendemos, entendemos, nos desarrollamos y como es tan pequeño en ocasiones este conocimiento que adquirimos, no nos damos cuenta. E incluso las personas que están cerca de nosotros no se dan cuenta. Se da cuenta alguien que es nuevo en nuestras vidas, o se da cuenta alguien que pues a lo mejor se alejó y vuelve a retomarnos, ay, tú eres esta persona. No, soy el mismo, solamente que pues han pasado muchas cosas y a lo mejor esa es la respuesta típica, ¿no? Claro que han pasado muchas cosas en tu vida y en la vida y pues hemos justamente aprendido otras cosas. Aprenden a vestirse diferente, aprenden a protegerse diferente, aprenden a no engañar o a engañar, aprenden a administrar su dinero, sus recursos, aprenden un nuevo lenguaje,
Si ustedes se van incorporando a nuevos sectores sociales, desde luego que aprenderán un nuevo lenguaje, un nuevo código. Y esto es uno de los temas más importantes en el tema de la educación, que es lo que les estaba comentando. El lenguaje, la manera en que nosotros como guías de los educandos transmitimos la información. Este proceso educativo, se los había comentado, desde el punto de vista de la ONU, tiene 4 pilares y el último pilar educativo es aprender a ser, muchachos. Está muy padre aprender conceptos, está muy padre aprender a llevarlos a cabo, a convivir, pero aprender a ser es todo un reto. Eso es justamente lo que se pretende con este tema de la educación. Y cuando ustedes están en posibilidades de transmitir, es muy importante, de transmitir el conocimiento adquirido, el proceso educativo para ustedes se ha cerrado. No concluye, pero se ha cerrado porque solamente alguien que ha aprendido a hacer está en posibilidades de transmitir el conocimiento. Si ustedes, ya sé que no les gusta mucho dar clases o transmitirlo de alguna manera, no necesitan dedicarse a la docencia. Pueden tener un pasante cuando ejerzan, pueden tener algún pupilo, pueden transmitirlo a alguien, no necesariamente el tema académico o el tema de su carrera. Cuando ustedes aprenden, digieren, procesan un conocimiento, lo dominan, lo utilizan en su vida y lo transmiten, ustedes ya cumplieron la función de la educación, que es transmitir, que es aprender. Ustedes ya aprendieron a conocerse, ya aprendieron a hacer y están enseñando a alguien más o a muchos alguienes más a hacer. Enseñen a los demás a hacer. Por eso esa es la última reflexión. Ya que hablamos de ética, de deontología, tenemos una misión significativa: enseñar lo que nosotros lleguemos a dominar. Si ustedes enseñan a los demás, lo que ustedes sepan, habrán cumplido esa gran misión. Y entonces habrán aportado a la humanidad, porque de eso también habla la lectura, ese granito pequeño de arroz que es estrictamente necesario para que sigamos como humanidad, para que sigamos desarrollándonos como especie humana. Eso es lo que pretende la educación. Como verán, es algo un poquito romántico, pero es algo que puede ser un poquito más serio de lo que aparenta. ¿Okay? Ese es justamente el objetivo. Esa es su misión como profesionales. Porque además no todos se encuentran en aptitudes de transmitir estos conocimientos. Solamente aquellos que tienen la posibilidad de dominar sus áreas del conocimiento. Cuiden mucho sus ambientes, cuiden mucho sus campos de práctica, porque son justamente el escenario que ustedes mismos van a escoger para transmitir lo que ya saben. ¿Cómo quieren que sean los seres humanos del mañana? ¿Cómo quieren que se siga desarrollando la sociedad y la humanidad misma? Eso va a depender estrictamente de ustedes. Ustedes van a diseñar sus propias aulas, si es que lo hacen a través de un aula, ustedes van a diseñar sus propios escenarios, si lo hacen en un juzgado, si lo hacen en una audiencia, si lo hacen en su casa con sus propios hijos, las que son madres, los que son padres, los que son papás. ¿Cómo han educado? ¿Cómo están preparando esos humanitos chiquitos para ser los seres humanos de mañana? Lo que están haciendo es muy importante. Están preparando a aquellos que nos van a suceder, a los que les vamos a dar la antorcha. Y eso es sumamente importante. ¿Ok? Obviamente hay que entender que esta estructura educanda tiene límites, muchachos. Y los límites son los límites que nosotros mismos tenemos. Los límites mentales, los límites académicos, no están de más, justamente, conocer cuáles son nuestras debilidades. Por eso la lectura, esta penúltima de Pedro Cavalieri, va muy concatenada, como decía justamente Emma, con esta. El abogado tiene que conocer cuáles son sus deficiencias, tiene que conocer cuáles son sus talones de Aquiles, tiene que conocer cuáles son sus puntos débiles. Les hablaba en su momento del famoso FODA, para que ustedes identifiquen cuáles son sus defectos y, como los llaman hoy, sus áreas de oportunidad, y puedan trabajar en ello, perfecciónenlo momento a momento. A mí me
Se me dificulta mucho platicar o hablar en público. Ah, bueno, entonces tenemos que trabajar. A mí se me dificulta la lectura de comprensión. Ah, bueno. A mí se me dificulta el lenguaje tan técnico que utilizamos en esa carrera. Bueno, entonces algo que habrá que hacer, tenemos que trabajar a través de un glosario, lo que sea. Entonces, esos límites, se vale que ustedes los conozcan, porque si no conocemos nuestros propios límites, nunca vamos a poder tender hacia ese perfeccionamiento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos y muchachas? No, profe. Ok, Profesor, sí, nada más tantito. adelante. Hace ratito habló usted sobre lo que era el conjunto de elementos que son biológicos y secundarios. ¿Biológico se refiere usted a cuando a todo el desarrollo armónico del cuerpo? Y los Biológico, desde luego, secundarios, Emma. Sí, qué buena pregunta. Desde luego que se refiere a todos estos temas. Si hablamos de los temas biológicos, podemos hablar de muchas situaciones. Hay quienes dicen, seguramente lo han escuchado en criminología, el señor Jean Piaget, lo escribo aquí, pues también es el de cada. también en materia de pedagogía, el señor Jean Piaget tuvo grandes aportaciones. Justamente nos enseñaba cómo es que aprenden los niños, que no aprenden igual que los adultos, y hablamos de factores biológicos que pueden ir desde las características físicas de un individuo hasta sus características genéticas. Dicen por ahí, hay estudios, que algunas personas tienen mayor facilidad para estudiar algunas disciplinas, que puede ser transmitida esa facilidad vía genética. Es lo que dicen algunos. Dicen que está comprobado, a mí no me consta. Si, por ejemplo, sus papás o sus abuelos o sus bisabuelos son abogados, tal vez lo tengan. Ahora, otro factor biológico, factores médicos. ¿Qué pasa si yo tengo un padecimiento visual o si yo tengo un padecimiento auditivo? Eso va a ser una dificultad, eso va a ser un obstáculo que yo voy a tener justamente para poder continuar. Pero no quiere decir que sea imposible. Tengo que buscar la manera. Entonces, esos factores biológicos, desafortunadamente, hay personas, como lo saben, que tienen capacidades diferentes, algunas que tienen algunos trastornos mentales, algunas enfermedades mentales, algunos síndromes, y bueno, se entiende hasta donde yo me quedé y lo platicamos en clase, que estos niños o estas personas tenían educación especial. Me parece que ya no, creo que los querían incorporar ya, lo cual se me hace increíble, porque sí necesitamos enseñarles diferente, no porque sean menos o más, sino porque el proceso es diferente, ellos aprenden diferente. Pero a ese tipo de factores químicos, biológicos, médicos son a los que me refiero, Emma. ¿Sí está claro? Sí, profesor, ¿y los secundarios? Ah, ok. Cuando hablaba de primarios y secundarios, cuando hablaba de primarios me refería a todos esos conocimientos que aprendemos en el núcleo familiar. Mis papás que me enseñaron cuando yo vivía con ellos, qué aprendía yo en el barrio, en la colonia donde me desenvolvía, y ya esos son los primarios o familiares. Cuando hablaba de los secundarios o externos, podemos referirnos justamente ya cuando estamos en la academia formalmente hablando. Cuando yo ya estoy sometido a un proceso educativo en la academia, en la escuela, podemos hablar de esos factores secundarios o externos que son los que contribuyen directamente a mi estructura educanda. Una cosa es lo que yo aprendo en casa y otra cosa es lo que yo aprendo directamente en las aulas. ¿Qué te han enseñado en las aulas? Bueno, pues a mí me enseñaron geografía, a mí me enseñaron orografía, me enseñaron a sumar, a restar, a leer. Esos son los secundarios, los que aprendemos en la escuela. ¿Sí está claro? Sí, ¿no? Y que finalmente se unen tanto los primarios como los secundarios, ¿no? Desde luego, unidos esos factores, que eso es el objeto de esta lectura, conforman, finalmente dan génesis, dan la luz a esta estructura educanda que cada uno de nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿O alguna otra duda? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces para puntualizar esta estructura educanda, tiene como objetivo justamente fortalecer, transmitir, enriquecer nuestro bagaje de conocimientos para poderlos transmitir en un momento dado. Esta estructura educanda habla específicamente del hombre y de la mujer como género, y nos referimos a nosotros como humanos. No podemos hacer a un lado nuestra naturaleza humana. Está dentro de nuestra propia naturaleza humana crecer, desarrollarnos, ser mejores, y eso es justamente a lo que se refiere a la lectura. Entonces, gracias a este proceso educativo,
a la educabilidad natural, que es una atribución natural del hombre. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, por naturaleza tenemos esa aptitud, esa eficiencia para comprender o para aprender cosas, y tenemos que atenderlo de esta manera. La educabilidad es un atributo que tenemos todos los seres humanos, porque todos estamos diseñados para aprender desde el nacimiento, que es lo que les estaba comentando. Y entonces esta estructura educanda del ser humano es justamente el resultado de este proceso y de todos aquellos conocimientos que suman y que constituyen su ser. Nuestra condición humana entonces va a crear este proceso educativo. Lo vamos a entender entonces a esta estructura educanda como este conjunto de saberes, de habilidades, como este conjunto de factores que nos apoyan a la realización de nuestros valores y nuestros fines. Porque además la ética y la deontología, la ética como bueno y lo malo, la deontología como un conjunto de deberes, del deber ser, son una brújula adecuada que nos va a conducir a entender, tal vez hasta por instinto, que es el último nivel del conocimiento, de acuerdo a Platón, ya lo habíamos comentado, nos va a ayudar a entender qué es lo mejor que debemos aprender. Por eso hablaba de Platón y del instinto, porque el instinto es la manera o es la forma más elevada del conocimiento, ya lo hemos entendido. Entonces, esta estructura educanda nos va a ayudar a enriquecernos, a perfeccionarnos como seres humanos. Permite que el hombre entonces conozca cada uno de sus elementos. Entender que el hombre es un conjunto de muchos factores, nos hace entender que somos complejos, nos hace entender que somos una suma de situaciones, de accidentes que nos han llevado justamente a este momento. Entender la importancia del mito y del símbolo como objetivo. ¿A ustedes qué les impulsa? En pocas palabras, ¿qué les mueve? Hombres, mujeres, muchachos, muchachas, ¿qué les mueve? ¿Por qué están estudiando? ¿Por qué están viviendo? Ya lo platicamos alguna vez también. Algunos comentaban que sus hijos, que el dinero, que estar mejor. Y está bien, cada quien tiene su móvil. Yo no soy quien para decirles si está bien o está mal. Yo solo estoy diciéndoles que tengan bien identificados cuáles son sus móviles, sus símbolos. ¿Ok? Esto es bastante importante. Entonces, nunca pierdan de vista este parámetro ético o deontológico, esta brújula contemporánea que poco a poco y que momento a momento se va perfeccionando y que los hace ser quienes son y quienes van a ser además, porque están en un constante cambio, están en un constante aprendizaje, en una constante transformación. Y bueno, yo espero que estas palabras, estas pocas horas, jóvenes, les haya sido de utilidad. Se trata de que se lleven lo mejor de estas horas de aprendizaje. Les agradezco mucho y justamente con esto terminamos el contenido de la última lectura.